El viento soplaba fuerte aquella noche de octubre, cuando Daniel Torres recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Estaba sentado solo en su pequeño apartamento en Virginia, mirando por la ventana las luces de la ciudad, cuando su teléfono comenzó a sonar. No era un número que reconociera, pero algo en su interior le dijo que debía contestar a la voz. Al otro lado era fría y profesional. Le dijeron que se presentara en una dirección específica a las 6 de la mañana del día siguiente. No le dieron explicaciones. No le preguntaron si estaba disponible. Simplemente asumieron que iría. Y tenían razón. Daniel había trabajado para la CIA durante 8 años. Había completado misiones en países que la mayoría de la gente no podía encontrar en un mapa. Había aprendido a hablar 6 idiomas con fluidez perfecta. Había sido entrenado para matar con sus manos desnudas, para sobrevivir en las condiciones más extremas, y para mentir también, que a veces él mismo olvidaba cuál era la verdad. Pero nada de eso lo había preparado para lo que estaba por venir a la mañana siguiente. Daniel llegó a un edificio gris, sin ninguna marca visible. Parecía una oficina cualquiera, el tipo de lugar donde la gente trabajaba en cosas aburridas como impuestos o seguros. Pero Daniel sabía que las apariencias engañaban, especialmente en su línea de trabajo. Un guardia de seguridad lo revisó 3 veces antes de dejarlo pasar. Luego lo llevaron por un pasillo largo hasta un ascensor que bajó durante lo que parecieron varios minutos. Cuando las puertas se abrieron, Daniel se encontró en una sala de conferencias subterránea donde 3 personas lo esperaban. La primera era una mujer de unos 50 años con cabello gris cortado muy corto. Sus ojos eran del color del acero y parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. La segunda era un hombre más joven, quizás de 35 años, con gafas gruesas y el aspecto nervioso de alguien que pasaba demasiado tiempo frente a computadoras. El tercero era un hombre mayor, probablemente de 60 años, con el porte militar de alguien que había visto combate real. La mujer habló primero. Se presentó como la directora Adams y le dijo a Daniel que tomara asiento. Su tono no admitía discusión. Durante la siguiente hora le explicaron la situación. En algún lugar de las montañas de un país del Medio Oriente existía una base secreta. Esta base estaba controlada por un grupo terrorista que había estado planeando ataques contra objetivos occidentales durante años. Pero eso no era lo peor. La inteligencia reciente sugería que este grupo había conseguido algo que nunca antes habían tenido: armas químicas capaces de matar a miles de personas en cuestión de minutos. El hombre de las gafas, que se presentó como el analista Peterson, mostró fotografías satelitales en una pantalla grande. Las imágenes mostraban una montaña que parecía completamente normal desde el exterior, pero las lecturas de calor y otros datos técnicos revelaban que había algo enorme escondido bajo la superficie. El problema era que nadie sabía exactamente qué había dentro. Los drones no podían penetrar la roca. Los satélites solo podían ver la superficie. Y cada agente que habían enviado a investigar había desaparecido sin dejar rastro. Daniel escuchó todo esto en silencio. Cuando terminaron de hablar, hizo la pregunta obvia: ¿por qué él? A la directora Adams sonrió por primera vez, aunque no era una sonrisa amable. Le explicó que Daniel tenía algo que ningún otro agente tenía. Su madre había sido de aquel país. Él hablaba el idioma como un nativo, conocía las costumbres, la cultura, la forma de pensar de la gente, y lo más importante, tenía un rostro que podía pasar desapercibido entre ellos. Además, añadió el hombre mayor, que resultó ser el general Morrison. Daniel tenía una habilidad especial. Podía convertirse en cualquier persona, no solo cambiar su apariencia física, sino transformarse completamente en alguien diferente. Esta habilidad lo había salvado en misiones anteriores, y ahora sería crucial para lo que tenían planeado. El plan era audaz.
casi loco. Daniel no entraría en la base como espía ni como soldado. Entraría como médico. El grupo terrorista controlaba una región grande y tenía miles de seguidores. Muchos de ellos resultaban heridos en combates o accidentes. Necesitaban atención médica constantemente, pero pocos doctores estaban dispuestos a trabajar para ellos. Un médico competente sería bienvenido, quizás incluso llevado directamente al corazón de su organización. Daniel tendría que pasar los próximos meses aprendiendo medicina. No necesitaba convertirse en un cirujano experto, pero sí necesitaba saber lo suficiente para tratar heridas de guerra, infecciones y enfermedades comunes. También tendría que crear una identidad completamente nueva, con una historia de vida creíble que pudiera resistir cualquier investigación. Era una misión suicida, y todos en la sala lo sabían, pero también sabían que si esas armas químicas llegaban a ser usadas, miles de personas inocentes morirían. Quizás millones. Daniel pidió 24 horas para pensarlo. La directora Adams le dijo que tenía 12 en esa noche. Daniel caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. Pensó en su vida, en las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Pensó en su madre, que había muerto cuando él tenía 15 años. Ella había huido de su país natal buscando una vida mejor, y había encontrado amor y familia en América, pero nunca había olvidado de dónde venía, y había enseñado a Daniel a amar ambas culturas. Pensó en su padre, un militar americano que había conocido a su madre durante una misión de paz. Su padre le había enseñado el valor del servicio, del sacrificio, de poner a otros antes que a uno mismo. Había muerto hace 3 años. Orgulloso de que su hijo siguiera sus pasos sirviendo a su país, pensó en las personas que había perdido a lo largo de los años. Compañeros de misión que no habían regresado a casa. Informantes que habían sido descubiertos y ejecutados. Inocentes atrapados en el fuego cruzado de guerras que no habían elegido. Y pensó en las personas que podría salvar si esta misión tenía éxito. Familias que nunca sabrían lo cerca que habían estado del desastre. Niños que crecerían y vivirían vidas normales. Porque alguien, en algún lugar, había tomado la decisión correcta, aun cuando el sol comenzó a salir. Daniel ya había tomado su decisión. A las 6 de la mañana estaba de vuelta en el edificio gris. La directora Adams lo esperaba con una taza de café y una carpeta gruesa llena de documentos. No mostró sorpresa cuando Daniel le dijo que aceptaba la misión. Probablemente ya lo sabía. El entrenamiento comenzó. Ese mismo día, las primeras semanas fueron dedicadas enteramente a la medicina. Daniel trabajó con doctores reales en hospitales militares, aprendiendo a tratar las heridas más comunes en zonas de combate. Aprendió a extraer balas, a coser tejidos destrozados, a reconocer los signos de infección. Aprendió a trabajar con recursos limitados, improvisando instrumentos y medicinas cuando era necesario. Los instructores estaban impresionados por su velocidad de aprendizaje. Daniel tenía una memoria casi perfecta y manos increíblemente estables. En pocas semanas podía realizar procedimientos que a otros les tomaba años dominar. Pero la medicina era solo una parte de su preparación. También tenía que convertirse en una persona completamente diferente. Su nueva identidad sería la de Karim Hassan, un médico de 35 años, nacido en Yemen. Karim había estudiado medicina en El Cairo y había trabajado en hospitales de varios países árabes antes de que la guerra civil en su país lo obligara a huir. Según su historia, había perdido a su esposa y su hija en un bombardeo americano, lo que explicaría su odio hacia Occidente y su disposición a ayudar a quienes luchaban contra ellos. Daniel memorizó cada detalle de la vida de Karim. Aprendió los nombres de sus supuestos profesores en la universidad, las calles del barrio donde había crecido, los sabores de la comida que su madre ficticia solía preparar. Practicó la firma de Karim miles de veces hasta que se sentía más natural que la suya propia
Ann también cambió su apariencia física. Se dejó crecer la barba durante semanas hasta que cubrió la mitad de su rostro. Perdió peso deliberadamente, cambiando su dieta para parecer alguien que había sufrido las dificultades de la guerra. Aprendió a caminar diferente, a gesticular de manera distinta, a reír y llorar como lo haría Karim. Lo más difícil fue cambiar su forma de pensar para que su actuación fuera creíble. Daniel no podía simplemente pretender odiar a su propio país. Tenía que sentirlo realmente, al menos mientras estuviera en personaje. Pasó horas viendo videos de bombardeos, de familias destrozadas por la guerra, de niños huérfanos llorando entre escombros. Se obligó a sentir la rabia, el dolor, la desesperación de aquellos que habían perdido todo. Había noches en que despertaba empapado en sudor, sin saber si era Daniel Torres o Karim Hassan. Las líneas entre realidad y ficción se volvían borrosas. Y eso era exactamente lo que necesitaba que pasara Ann 6 meses después de aquella primera llamada. Estaba listo a la noche antes de partir. La directora Adams lo llamó a su oficina para una última conversación. Le recordó los protocolos de comunicación, los códigos secretos que usaría para enviar información. Le dio un pequeño dispositivo que parecía un botón de camisa, pero que en realidad era un transmisor de emergencia. Si las cosas se ponían muy mal, podía activarlo, y un equipo de rescate intentaría sacarlo. Pero ambos sabían que si llegaba a necesitar ese botón, probablemente ya sería demasiado tarde. La directora también le dio algo más, una fotografía pequeña, arrugada por el uso, de una mujer joven y una niña pequeña. Le explicó que era la familia real de un hombre llamado Ahmed, que había sido informante de la CIA hasta que fue descubierto y asesinado junto con... Ella le pidió que recordara esa foto cuando las cosas se pusieran difíciles. Que recordara por qué estaba haciendo esto. No por banderas ni por gobiernos, sino por personas reales como Ahmed y su familia, que merecían vivir en un mundo sin terror. Daniel guardó la foto en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. A la mañana siguiente, un avión militar lo llevó a una base secreta en un país aliado cercano a su destino. Desde allí viajó por tierra a través de fronteras porosas, usando documentos falsos que mostraban a Karim Hassan como un refugiado más, buscando trabajo. El viaje duró 3 semanas. Durante ese tiempo, Daniel se sumergió completamente en su personaje. Hablaba solo en árabe, pensaba solo en árabe, soñaba solo en árabe. Cuando alguien le preguntaba su nombre, respondía Karim sin la menor vacilación. Ann finalmente llegó a la región controlada por el grupo terrorista. Era un territorio vasto de montañas y valles, donde la presencia del gobierno central era prácticamente inexistente. La gente vivía según sus propias reglas, y esas reglas eran dictadas por hombres con armas y creencias extremas. Daniel se estableció en un pequeño pueblo, cerca de las montañas, donde se sospechaba que estaba la base secreta. Abrió una clínica improvisada en una casa abandonada y comenzó a ofrecer sus servicios médicos a quien los necesitara. No cobraba dinero, solo pedía comida o refugio a cambio. Al principio, la gente lo miraba con sospecha. Un extraño que aparecía de la nada ofreciendo ayuda gratuita era demasiado bueno para ser verdad. Pero poco a poco, a medida que curaba heridas y salvaba vidas, comenzaron a confiar en él. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Daniel trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, atendiendo a pacientes con todo tipo de problemas médicos. Muchos eran civiles inocentes, granjeros y pastores que simplemente vivían sus vidas lo mejor que podían. Otros eran combatientes, hombres con heridas de bala y metralla, que lo miraban con ojos duros, mientras él extraía fragmentos de metal de sus cuerpos. Daniel trataba a todos por igual. No hacía preguntas sobre cómo habían recibido sus heridas, ni qué hacían cuando no estaban en su clínica. Simplemente hacía su trabajo, y dejaba que los rumores sobre el buen doctor se extendieran
y los rumores se extendieron rápidamente. Un mes después de su llegada, recibió su primera visita importante. 3 hombres armados aparecieron en su clínica una noche, llevando a un cuarto hombre que sangraba profusamente de una herida en el abdomen. Le dijeron que lo curara y que no hiciera preguntas. Daniel trabajó durante 4 horas para salvar la vida de aquel hombre. Cuando terminó, estaba cubierto de sangre y apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Pero el hombre viviría en el líder del grupo. Un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba el rostro, lo miró con algo parecido al respeto, le preguntó su nombre y su historia. Daniel le contó la historia de Karim, del bombardeo que había matado a su familia, de su odio hacia los americanos. El hombre con la cicatriz escuchó en silencio. Cuando Daniel terminó de hablar, asintió lentamente y le dijo que había escuchado hablar de él, que la gente del pueblo lo llamaba el doctor de manos de ángel, que sus superiores estarían muy interesados en conocerlo. Daniel fingió sorpresa y gratitud. Por dentro, su corazón latía con fuerza. El plan estaba funcionando. Una semana después, un convoy de vehículos llegó al pueblo para llevarlo. No le dijeron a dónde iban, pero Daniel sabía perfectamente cuál era su destino. Mientras el convoy serpenteaba por caminos de montaña cada vez más estrechos, Daniel miraba por la ventana, pensando en lo que le esperaba. Estaba a punto de entrar en el corazón del enemigo, sin respaldo, sin red de seguridad, con solo su ingenio y su entrenamiento para protegerlo. Tocó el pequeño botón en su camisa, sintiendo el frío metal del transmisor de emergencia contra su pecho. Luego tocó la foto arrugada en su bolsillo. Pensó en Ahmed y su familia. Pensó en todos los inocentes que morirían si fallaba, y se preparó para lo que vendría en el convoy. Se detuvo frente a lo que parecía ser una pared de roca sólida. Daniel miró a través de la ventana sin entender qué estaba pasando. Pero entonces, uno de los guardias sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo y presionó un botón. La roca comenzó a moverse, revelando una entrada oculta lo suficientemente grande para que los vehículos pasaran. Era impresionante. Años de trabajo habían convertido el interior de aquella montaña en una fortaleza moderna. Túneles amplios iluminados con luces eléctricas se extendían en todas direcciones. El aire era fresco y limpio, gracias a un sistema de ventilación que zumbaba suavemente en algún lugar por encima de sus cabezas. Los vehículos avanzaron durante varios minutos antes de detenerse. En una especie de plaza subterránea, había docenas de personas moviéndose por todas partes, algunos vestidos como soldados y otros con ropas civiles. Todos parecían tener un propósito, un lugar a donde ir, algo importante que hacer. Un hombre se acercó al vehículo donde estaba Daniel y abrió la puerta. Le indicó que lo siguiera sin decir una palabra. Caminaron por pasillos estrechos, subieron y bajaron escaleras excavadas en la roca. Pasaron por puertas de metal pesado que requerían códigos para abrirse. Daniel memorizaba cada detalle, mientras fingía mirar todo con la curiosidad inocente de alguien que visitaba el lugar por primera vez. Finalmente, llegaron a una habitación más grande que las demás. Las paredes estaban cubiertas de mapas y fotografías. Una mesa larga ocupaba el centro, rodeada de sillas donde varios hombres estaban sentados. Y al fondo, detrás de un escritorio de madera oscura, estaba sentado el hombre que claramente mandaba sobre todos los demás. Era más joven de lo que Daniel esperaba, quizás de 40 años. Tenía una barba cuidadosamente recortada y ojos oscuros que parecían evaluar todo y a todos constantemente. Vestía ropas sencillas, sin ningún adorno ni símbolo de su posición, pero la forma en que todos los demás lo miraban dejaba claro quién era el líder. Se levantó cuando Daniel entró y caminó hacia él con la mano extendida. Se presentó como el comandante Ibrahim y le dio la bienvenida a lo que llamó su humilde hogar. Daniel tomó su mano y la estrechó firmemente. Se presentó como Karim Hassan
y agradeció la oportunidad de servir a la causa. Las palabras salieron de su boca con naturalidad, como si realmente las creyera. El comandante Ibrahim sonrió y lo invitó a sentarse. Durante la siguiente hora, le hizo preguntas sobre su vida, su educación médica, sus experiencias durante la guerra civil de Yemen. Daniel respondió a todo con la historia que había memorizado, añadiendo detalles emocionales cuando era apropiado, dejando que su voz temblara cuando hablaba de la muerte de su familia ficticia. El comandante escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas de seguimiento que revelaban una inteligencia aguda. Daniel entendió que este hombre no había llegado a su posición por casualidad. Era peligroso, probablemente más peligroso que cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes. Aun cuando la conversación terminó, el comandante se levantó y puso una mano en el hombro de Daniel. Le dijo que era bienvenido en su organización, que necesitaban hombres con sus habilidades y su dedicación, que juntos lograrían cosas grandiosas. Daniel agradeció con humildad y prometió servir con todo su corazón. Lo llevaron a una habitación pequeña pero cómoda, que sería su nuevo hogar. Tenía una cama, un escritorio, un armario y hasta un pequeño baño privado, comparado con las condiciones en que vivía la mayoría de los combatientes. Era un lujo considerable. Esa primera noche, Daniel se sentó en su cama sin poder dormir. Su mente procesaba todo lo que había visto y aprendido. El complejo era mucho más grande y sofisticado de lo que la inteligencia americana había estimado. Había cientos de personas viviendo y trabajando allí, quizás miles. Los sistemas de seguridad eran avanzados y las defensas parecían impenetrables. Pero lo más preocupante era que no había visto ninguna señal de las armas químicas. Si existían, estaban bien escondidas. Tendría que ganarse la confianza de la organización. Antes de poder acceder a sus secretos más profundos, a la mañana siguiente, comenzó a trabajar. Le asignaron una clínica en uno de los niveles inferiores del complejo. Era más grande y mejor equipada que su clínica improvisada en el pueblo, con instrumentos médicos modernos y una buena provisión de medicina. También tenía 2 asistentes, jóvenes que habían recibido entrenamiento básico de primeros auxilios y que ahora aprenderían de él en los pacientes. Comenzaron a llegar casi inmediatamente. La mayoría eran combatientes con heridas menores, cortes y golpes sufridos durante el entrenamiento o en pequeñas escaramuzas con las fuerzas del gobierno. Pero también había civiles, familias que vivían en los pueblos cercanos y que no tenían acceso a ningún otro tipo de atención médica. Daniel los trataba a todos con el mismo cuidado y dedicación. Trabajaba largas horas, a menudo saltándose comidas y durmiendo solo unas pocas horas cada noche. No lo hacía solo para mantener su cobertura. Había algo en curar a la gente, en aliviar su sufrimiento, que le daba una sensación de propósito que raramente había sentido en sus años como espía. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, Daniel se fue ganando la confianza de quienes lo rodeaban. Los combatientes que trataba le contaban historias de sus vidas, de las familias que habían dejado atrás, de las razones que los habían llevado a tomar las armas. Los civiles lo bendecían y rezaban por él, llamándolo un regalo de Dios. Incluso el comandante Ibrahim comenzó a visitarlo regularmente. Al principio venía con excusas, pidiendo que revisara algún dolor menor o que le diera consejos sobre su salud. Daniel descubrió que el comandante era un hombre complejo. Había sido profesor universitario antes de la guerra, un estudioso de historia y literatura que hablaba varios idiomas con fluidez. Creía genuinamente que estaba luchando por una causa justa, protegiendo a su pueblo de lo que veía como agresión occidental. Había momentos en que Daniel casi podía entender su punto de vista. Las guerras que había visto, la destrucción que había presenciado, las vidas inocentes perdidas por bombas lanzadas desde aviones
que nunca verían las caras de sus víctimas. Era fácil entender cómo alguien podía convertir todo ese dolor en rabia, y esa rabia en acción, pero luego recordaba la foto en su bolsillo. Recordaba por qué estaba allí 3 meses después de su llegada. Finalmente tuvo su primera oportunidad real un día. Mientras caminaba por los pasillos del complejo, buscando suministros médicos, tomó un giro equivocado y terminó en una sección que no había visto antes. Los túneles aquí eran más nuevos, las paredes más limpias, las puertas más pesadas, y había muchos más guardias que en otras partes del complejo. Antes de que pudiera dar la vuelta, uno de los guardias lo detuvo y le preguntó qué hacía allí. Daniel explicó que se había perdido buscando el almacén de medicinas. El guardia lo miró con sospecha, pero finalmente lo escoltó de vuelta a la zona principal. Daniel no pudo ver mucho durante ese breve momento, pero vio suficiente. Detrás de una de las puertas entreabiertas, había vislumbrado contenedores grandes, con símbolos de peligro biológico. El corazón le latió con fuerza, pero mantuvo su rostro completamente neutral. A las armas químicas existían, y ahora sabía dónde estaban. El problema era cómo obtener más información y transmitirla sin ser descubierto durante las siguientes semanas. Daniel buscó excusas para acercarse a esa sección del complejo. Inventó pacientes imaginarios que necesitaban ser trasladados. Pidió que le mostraran los protocolos de emergencia médica en caso de accidente. Poco a poco, fue recopilando información sobre la distribución del área, los horarios de guardia, los sistemas de seguridad. También comenzó a buscar formas de comunicarse con el exterior. El complejo estaba enterrado profundamente bajo la montaña, lo que hacía imposible usar su transmisor de emergencia. Pero descubrió que había un sistema de mensajería que los líderes usaban para comunicarse con células en otras partes del mundo. Si podía acceder a ese sistema, quizás podría enviar un mensaje cifrado a sus contactos. Una noche, mientras trabajaba solo en su clínica revisando inventarios, escuchó pasos acercándose. Se apresuró a esconder los papeles donde había estado dibujando mapas del complejo y fingió estar concentrado en un libro de medicina cuando la puerta se abrió. El comandante Ibrahiman. El hombre entró y se sentó frente a él sin esperar invitación. Su expresión era seria, más seria de lo habitual. Durante un largo momento, simplemente miró a Daniel sin decir nada. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo había cambiado. Algo estaba mal. El comandante finalmente habló. Le dijo que habían interceptado comunicaciones que sugerían que había un espía dentro del complejo. Alguien que estaba filtrando información al enemigo. Habían identificado a varios sospechosos y los estaban investigando uno por uno. Daniel mantuvo su expresión de sorpresa y preocupación, mientras por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Lo habían descubierto. Sabían quién era realmente. Pero entonces el comandante continuó hablando. Dijo que confiaba en Karim, que había demostrado su lealtad una y otra vez durante los meses que llevaba con ellos, que por eso le estaba contando esto, porque necesitaba saber que había al menos una persona en quien podía confiar completamente. En Daniel sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque no lo habían descubierto. Culpa porque este hombre, su enemigo, le estaba ofreciendo una confianza que no merecía. Le agradeció al comandante por su confianza y prometió estar atento a cualquier actividad sospechosa. El comandante asintió y se fue, dejando a Daniel solo con sus pensamientos. En esa noche, Daniel tomó una decisión. Tenía que acelerar sus planes. Si había una investigación en curso, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien notara algo extraño en su comportamiento o encontrara evidencia de sus actividades secretas. Necesitaba obtener la información sobre las armas químicas y transmitirla antes de que fuera demasiado tarde.
Al día siguiente, comenzó a poner su plan en marcha. Primero, cultivó una relación más cercana con uno de los técnicos que trabajaban en el sistema de comunicaciones. Era un joven tímido llamado Rashid, que había tenido problemas de salud que Daniel había tratado con éxito. Lo invitó a tomar té en su clínica y escuchó pacientemente mientras el joven hablaba de su trabajo, de las dificultades técnicas que enfrentaba, de lo solo que se sentía a veces en el transcurso de varias conversaciones. Daniel aprendió mucho sobre el sistema de comunicaciones. Aprendió los horarios en que había menos vigilancia, los códigos que se usaban para diferentes tipos de mensajes, las vulnerabilidades que existían en la seguridad. Rashid nunca sospechó que estaba revelando información sensible. Simplemente pensaba que había encontrado un amigo que se interesaba genuinamente por su vida. Mientras tanto, Daniel también trabajaba en el otro frente de su plan. Necesitaba acceso a la sección donde estaban almacenadas las armas químicas. Y la única forma de obtener ese acceso era siendo invitado. A la oportunidad llegó de manera inesperada un día. Uno de los guardias de la sección restringida llegó a su clínica con una emergencia. Uno de los científicos que trabajaban con las armas había tenido un accidente. Había estado expuesto a alguna sustancia y estaba muy enfermo. Necesitaban un médico inmediatamente. Daniel no dudó. Agarró su maletín médico y siguió al guardia a través de pasillos que nunca había caminado, pasando por puertas que nunca había cruzado. Cada paso lo acercaba más al corazón del secreto que había venido a descubrir en la habitación donde encontró al científico. Era un laboratorio completamente equipado. Había mesas de trabajo con equipos sofisticados, campanas de extracción, refrigeradores que probablemente contenían muestras peligrosas, y en una esquina, conectado a un respirador improvisado, yacía un hombre de mediana edad con la piel de un color preocupante. Daniel se puso a trabajar inmediatamente. Examinó al paciente, determinó que había sido expuesto a algún tipo de agente nervioso, y comenzó el tratamiento con los antídotos que tenía disponibles. Trabajó durante horas, estabilizando al hombre, monitoreando sus signos vitales, ajustando las dosis de medicamentos mientras trabajaba. Sus ojos recorrían discretamente la habitación, memorizando cada detalle. Los documentos sobre las mesas, los contenedores etiquetados, los equipos especializados. Todo formaba un cuadro que confirmaba sus peores temores. No solo tenían armas químicas, estaban fabricando más. Y los planos que vio sugerían que estaban planeando algo grande. Algo que haría que todos los ataques anteriores parecieran insignificants. El científico sobrevivió gracias a sus esfuerzos. Cuando finalmente lo declaró fuera de peligro, los guardias y otros científicos presentes lo miraban con una mezcla de gratitud y admiración. El jefe del laboratorio, un hombre mayo con barba blanca, le estrechó la mano y le agradeció por salvar a su colega Daniel. Aprovechó el momento para hacer preguntas aparentemente inocentes sobre el accidente. El jefe, todavía emotivo por casi perder a su amigo, le explicó más de lo que debería. Habló sobre el proyecto, sobre los plazos, sobre la presión que sentían para completar su trabajo. Cuando Daniel finalmente regresó a su clínica esa noche, tenía toda la información que necesitaban ahora, solo quedaba transmitirla 2 días después, en medio de la noche. Daniel se deslizó fuera de su habitación y caminó silenciosamente hacia el centro de comunicaciones. Sabía exactamente cuándo cambiaban los guardias, exactamente qué rutas estaban menos vigiladas, exactamente cómo acceder al sistema sin dejar rastro. Rashid le había enseñado bien. Aunque nunca supo que estaba enseñando a un espía. Daniel escribió su mensaje usando un código que solo la CIA conocía. Incluyó toda la ubicación exacta del complejo, los detalles de las armas químicas, los plazos del proyecto, las vulnerabilidades en las defensas. Era toda la información que sus superiores necesitaban para planificar una operación. Envió el mensaje a través de una serie de servidores intermediarios que lo harían prácticamente imposible de rastrear.
Luego borró todo rastro de su presencia en el sistema y regresó a su habitación. Anne, mientras se acostaba en su cama, sintió una mezcla de emociones. Alivio porque había completado su misión. Miedo porque todavía tenía que esperar a que llegara la respuesta. Y algo más, algo que no quería examinar demasiado de cerca durante los meses que había pasado en el complejo. Había llegado a conocer a las personas que vivían allí. Había curado sus heridas, escuchado sus historias, compartido sus comidas. Muchos de ellos no eran diferentes de las personas que había conocido en América. Eran padres preocupados por sus hijos, jóvenes que soñaban con un futuro mejor, ancianos que simplemente querían vivir en paz si su misión tenía éxito. Muchos de ellos morirían. Anne Daniel cerró los ojos e intentó no pensar en eso. Pensó en cambio en los miles de inocentes que morirían si las armas químicas llegaban a ser usadas. Pensó en la foto arrugada en su bolsillo. A veces, hacer lo correcto significaba hacer cosas terribles. El sueño tardó mucho en llegar esa noche. A los días siguientes fueron los más difíciles que Daniel había enfrentado desde el comienzo de su misión. Cada vez que veía a uno de los guardias mirarlo, sentía que su corazón se detenía. Cada vez que alguien lo llamaba por su nombre falso, esperaba que la siguiente palabra fuera una acusación. Pero la vida en el complejo continuaba con normalidad. Los pacientes seguían llegando a su clínica. El comandante Ibrahim seguía visitándolo para sus conversaciones filosóficas. Nadie parecía sospechar nada. Una semana después de enviar su mensaje, Daniel recibió la respuesta que esperaba. Llegó codificada en una transmisión de radio que interceptó usando un pequeño receptor escondido en el forro de su maletín médico. La respuesta era breve, pero clara. La CIA había recibido su información y estaba planeando un ataque. Los misiles alcanzarían el complejo en exactamente 10 días. Le ordenaban evacuar antes de esa fecha, si era posible, pero dejaban claro que la misión tendría prioridad sobre su seguridad personal. Daniel leyó el mensaje varias veces antes de destruirlo. Tenía 10 días para encontrar una forma de salir del complejo antes de que fuera destruido, pero mientras pensaba en su escape, otra parte de su mente no dejaba de pensar en todo lo que había aprendido durante sus meses allí. Los cientos de combatientes que morirían, muchos de ellos jóvenes que habían sido reclutados cuando apenas eran niños. Los científicos que serían enterrados bajo toneladas de escombros. Y lo peor de todo, el hospital improvisado, en el nivel inferior, donde mujeres y niños recibían atención médica. Había descubierto ese hospital solo unas semanas antes. Era un proyecto personal del comandante Ibrahim, quien creía que su organización tenía la responsabilidad de cuidar a los civiles de la región. Doctoras voluntarias trataban a mujeres embarazadas, niños enfermos, ancianos con enfermedades crónicas. Era el único lugar en cientos de kilómetros donde podían recibir atención médica a Ariel Anssi. Los misiles golpeaban. ¿Cómo estaba planeado? Todos ellos morirían. Anne Daniel pasó las siguientes noches sin poder dormir, debatiéndose entre su deber y su conciencia. Había sido entrenado para seguir órdenes, para completar misiones, sin importar el costo. Pero también había sido entrenado para proteger a los inocentes, para distinguir entre combatientes y civiles, para mantener su humanidad incluso en las situaciones más extremas. ¿Cómo podía conciliar esas dos partes de sí mismo? La respuesta llegó de una forma inesperada. A una tarde, mientras caminaba por los pasillos del complejo pensando en su dilema, escuchó el sonido de un niño llorando. Siguió el sonido hasta una pequeña sala de espera fuera del hospital improvisado. Allí encontró a una niña de quizás 7 años, sentada sola en una silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Anne Daniel se acercó y se arrodilló frente a ella. Le preguntó qué pasaba con la voz más suave que pudo encontrar en la niña. Le explicó, entre sollozos, que su madre estaba enferma.
muy enfermo. Los doctores habían dicho que necesitaba una operación, pero no tenían el equipo necesario. Su madre iba a morir y ella se quedaría sola. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. Miró los ojos de aquella niña, tan llenos de miedo y dolor, y vio a todos los niños que había conocido a lo largo de su vida. Vio a los hijos que nunca había tenido, a los sobrinos que apenas conocía, a todos los pequeños cuyas vidas dependían de las decisiones de adultos que nunca los verían. Le prometió a la niña que haría todo lo posible por ayudar a su madre. Luego entró al hospital y habló con los doctores. Resultó que la madre tenía un problema que él sabía cómo tratar. No era fácil, pero con los equipos disponibles y un poco de improvisación, era posible. Pasó las siguientes 8 horas operando a aquella mujer mientras su hija esperaba afuera. Cuando finalmente terminó, exhausto pero satisfecho, salió a darle la buena noticia. La madre viviría. La niña lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Entre lágrimas de alegría, le agradeció una y otra vez, llamándolo su ángel guardián en esa noche. Solo en su habitación, Daniel tomó su decisión. No podía permitir que aquella niña quedara huérfana. No podía permitir que cientos de inocentes murieran solo porque vivían demasiado cerca de las personas equivocadas. Tenía que haber otra manera. Escribió un segundo mensaje a la CIA, esta vez incluyendo información adicional. Detallaba la ubicación exacta del hospital civil, el número aproximado de mujeres y niños que recibían tratamiento allí, y los horarios en que el complejo estaba más vacío. Propuso un plan alternativo. En lugar de bombardear todo el complejo, un equipo de operaciones especiales podría infiltrarse, destruir las armas químicas y el laboratorio, y evacuar antes de que los terroristas pudieran responder. Era un plan más arriesgado, más complejo, y requeriría muchos más recursos, pero salvaría vidas inocentes. Envió el mensaje, y esperó la respuesta con el corazón en un puño. La respuesta llegó 2 días después. Era más larga que la anterior, y estaba firmada por alguien con un rango mucho más alto. Le informaban que su propuesta había sido considerada, pero rechazada. El riesgo de que algo saliera mal era demasiado alto. Los misiles seguirían adelante, según lo planeado. Pero había algo más en el mensaje. Le ordenaban evacuar inmediatamente. Un equipo de extracción lo esperaría en un punto de encuentro específico en 3 días. Si no llegaba a tiempo, lo considerarían perdido en combate. Daniel leyó esas palabras con una mezcla de rabia y desesperación. No podían simplemente ignorar lo que les había dicho. No podían matar a cientos de inocentes cuando existía una alternativa, pero aparentemente sí podían. Y lo harían. Los siguientes días fueron una tortura. Daniel continuó con su trabajo en la clínica, tratando pacientes, hablando con colegas, manteniendo las apariencias. Pero cada vez que veía a la pequeña niña, cuya madre había salvado, cada vez que escuchaba la risa de los niños jugando en los pasillos del hospital, sentía que una parte de él moría en la noche antes del día en que debía evacuarse. No pudo dormir. Se levantó de su cama y caminó sin rumbo por los pasillos del complejo, pensando en todo lo que había visto y hecho durante esos meses. Sus pasos lo llevaron hasta una terraza escondida que había descubierto semanas atrás. Era uno de los pocos lugares del complejo donde se podía ver el cielo nocturno. Se sentó en el borde y miró las estrellas, tratando de encontrar algún tipo de paz. No la encontró. Escuchó pasos detrás de él y se volteó, la mano moviéndose instintivamente hacia donde normalmente llevaría un arma. Pero era solo el comandante Ibrahim, que se acercaba con una expresión pensativa en su rostro. El comandante se sentó a su lado sin decir nada. Durante un largo rato, ambos permanecieron en silencio, mirando las estrellas. Finalmente, el comandante habló. Le preguntó a Daniel si alguna vez había pensado en el significado de todo esto, de la guerra, del conflicto, de las vidas perdidas y las que todavía estaban por perderse. Daniel
no supo qué responder. Pero el comandante no esperaba realmente una respuesta. Ann continuó hablando. Su voz, suave y melancólica, contó historias de su juventud, de cuando era un joven estudiante lleno de sueños y esperanzas. Habló de cómo la guerra había destruido todo lo que amaba, cómo había transformado a un intelectual pacífico en un guerrero, y habló de sus dudas, de las noches en que se preguntaba si todo el sufrimiento valdría la pena algún día. Daniel escuchaba en silencio, sorprendido por la vulnerabilidad que el comandante estaba mostrando. Este era un lado del hombre que nunca había visto antes, un lado que quizás nadie había visto en años. En el comandante terminó su historia con una confesión. Dijo que a veces, en sus momentos más oscuros, deseaba que todo terminara, que alguien, en algún lugar, encontrara una manera de acabar con él. Ciclo de violencia que había consumido su vida y las vidas de tantos otros. Luego miró a Daniel directamente a los ojos y dijo algo que lo dejó helado. Ann dijo que sabía que Karim no era quien decía ser. Daniel sintió que el mundo se detenía. Su mano se movió hacia el pequeño cuchillo que llevaba escondido en su bota, preparándose para lo peor. Ann, pero el comandante levantó una mano para detenerlo. Continuó hablando con la misma voz. Tranquila Duantis, explicó que había sospechado desde el principio que algo no estaba bien con el nuevo doctor. Los detalles de su historia eran demasiado perfectos, sus habilidades demasiado convenientes. Había ordenado una investigación discreta que había revelado inconsistencias en su identidad, pero no lo había detenido. No lo había hecho ejecutar como habría hecho con cualquier otro espía. Daniel preguntó por qué. El comandante sonrió con tristeza. Dijo que había visto cómo el doctor trataba a sus pacientes, cómo cuidaba a los heridos sin importar de qué lado estuvieran, cómo había salvado la vida de aquella madre cuando nadie más podía hacerlo. Había visto bondad genuina en sus acciones, algo que era raro encontrar en tiempos de guerra. Ann, y además, confesó el comandante, estaba cansado de luchar, de matar, de ver morir a personas que amaba, cansado de un conflicto que no tenía fin y que nunca podría ganar. Ann le preguntó a Daniel qué estaba planeando su gente, cuándo vendrían los misiles, las bombas, lo que fuera que enviaran para destruirlos. Daniel dudó durante un largo momento. Cada instinto de su entrenamiento le gritaba que no revelara nada, que mantuviera su cobertura hasta el último segundo. Pero algo en los ojos del comandante le dijo que ya no tenía sentido mentir. Ann le contó la verdad. Los misiles llegarían en menos de una semana. Todo el complejo sería destruido. No habría sobrevivientes. El comandante asintió como si ya lo esperara. Luego hizo otra pregunta. Preguntó si había alguna forma de evitar lo que venía. Daniel le habló de su plan alternativo, de la propuesta que había enviado y que había sido rechazada. Le explicó que un ataque quirúrgico podría destruir las armas y el laboratorio sin matar a todos los habitantes del complejo. Pero sus superiores habían decidido que el riesgo no valía la pena. El comandante pensó durante un largo momento. Luego se levantó y extendió su mano hacia Daniel. Ann dijo que quizás había otra manera. Durante las siguientes horas, los dos hombres, un espía americano y un comandante terrorista, trabajaron juntos en un plan que ninguno de ellos habría imaginado posible. El comandante conocía cada centímetro del complejo, cada sistema de seguridad, cada debilidad en las defensas. Daniel conocía las tácticas de los equipos de operaciones especiales. Sabía qué información necesitarían y cómo deberían proceder juntos. Crearon un plan detallado que maximizaría las posibilidades de éxito de una operación quirúrgica, mientras minimizaba las bajas civiles. El comandante incluso se ofreció a facilitar la evacuación del hospital antes del ataque, inventando alguna excusa que no levantara sospechas. Cuando terminaron, el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer. Ambos estaban exhaustos,
pero había algo diferente en el aire, una sensación de posibilidad que ninguno había sentido en mucho tiempo. El comandante hizo una última petición. Pidió que, cuando todo terminara, alguien recordara que no todos los que estaban dentro del complejo eran monstruos, que algunos simplemente eran personas atrapadas en circunstancias que no habían elegido. Daniel prometió que lo recordaría. Luego, el comandante se fue, dejándolo solo con la información que podría cambiar todo. Daniel sabía lo que tenía que hacer. Regresó a su habitación y escribió un nuevo mensaje, incluyendo toda la información adicional que el comandante le había proporcionado. Era un mensaje largo, detallado, imposible de ignorar. Pero antes de enviarlo, añadió algo más. Añadió una petición personal, algo que nunca había hecho en toda su carrera. Pidió que consideraran el plan alternativo no solo por razones tácticas, sino por razones morales. Pidió que recordaran que la diferencia entre ellos y sus enemigos debía ser precisamente su voluntad de proteger a los inocentes. Incluso cuando era difícil, envió el mensaje y esperó en la respuesta. Llegó más rápido de lo esperado. Esta vez era diferente. Alguien había escuchado en el bombardeo. Estaba cancelado. Un equipo de operaciones especiales se estaba preparando para una misión de infiltración. Querían que Daniel permaneciera en posición para facilitar su entrada y guiarlos hacia los objetivos. Era exactamente lo que había pedido. Pero ahora que lo tenía, sentía el peso de lo que vendría. Muchas personas morirían de todos modos. El laboratorio sería destruido, los científicos eliminados, los guardias neutralizados. La diferencia era que los inocentes tendrían una oportunidad de sobrevivir. ¿Era suficiente? ¿Hacía esto que todo lo demás valiera la pena? Daniel no tenía respuestas, solo tenía trabajo que hacer. A los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Tenía que preparar todo sin levantar sospechas, asegurarse de que el hospital fuera evacuado en el momento correcto, crear distracciones que facilitaran la entrada del equipo de ataque, y a través de todo esto, tenía que seguir siendo Karim Hassan, el doctor devoto, el hombre que odiaba a Occidente, el fiel servidor de la causa. Era el papel más difícil que había interpretado en su vida en el día señalado para la operación. Amaneció como cualquier otro. El sol brillaba sobre las montañas y el viento soplaba suavemente a través de los valles. Nadie dentro del complejo sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Daniel se levantó temprano y siguió su rutina habitual. Desayunó en el comedor comunal. Intercambió saludos con los guardias que lo conocían. Caminó hacia su clínica saludando a los pacientes que encontraba por el camino. Todo normal, todo como siempre, pero su mente estaba en otra parte. Repasaba cada detalle del plan, cada movimiento que tendría que hacer cuando llegara el momento. Un error podía costarle la vida, o peor, podía hacer fracasar toda la operación. Media mañana, puso en marcha la primera parte del plan. Fue al hospital improvisado y habló con la doctora jefa, una mujer mayor que había dedicado su vida a cuidar a los más necesitados. Le dijo que había recibido información sobre un brote de enfermedad en uno de los pueblos cercanos. Necesitaban evacuar a todos los pacientes a un lugar más seguro, lejos de cualquier posible contagio. A la doctora lo miró con preocupación, pero no cuestionó su palabra. Después de meses de trabajo conjunto, confiaba plenamente en el juicio del doctor Kerim. Comenzó a organizar la evacuación. Inmediatamente Daniel observó, mientras las mujeres y los niños eran cargados en vehículos y transportados fuera del complejo. Vio a la pequeña niña, cuya madre había salvado, ahora caminando junto a ella tomadas de la mano. La niña lo vio y le sonrió, agitando su mano en señal de despedida. Daniel le devolvió el saludo, sintiendo un nudo en la garganta. Al menos ellas estarían a salvo. El comandante Ibrahim había cumplido su parte.
Había autorizado la evacuación sin hacer preguntas. Incluso había ordenado a algunos de sus hombres que ayudaran con el transporte. Nadie sospechaba nada. A medida que avanzaba el día, Daniel fue completando las demás piezas del rompecabezas. Desactivó discretamente ciertos sistemas de seguridad. Dejó puertas desbloqueadas que normalmente estarían cerradas. Creó pequeñas distracciones que mantendrían a los guardias ocupados en los lugares equivocados. Todo estaba listo. Solo quedaba esperar. La operación comenzaría a las 2 de la madrugada, cuando la mayoría del personal estaría dormido y la vigilancia en su punto más bajo. Daniel tenía que estar en posición cerca de la entrada principal para guiar al equipo hacia los objetivos. Las horas pasaron con una lentitud desesperante. Daniel intentó mantener su rutina normal atendiendo pacientes, hablando con colegas, incluso cenando con el comandante como hacía a menudo, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que vendría durante la cena. El comandante Ibrahim estaba más callado que de costumbre. De vez en cuando miraba a Daniel con una expresión que era difícil de interpretar. Había tristeza en sus ojos, pero también algo parecido a la paz. Cuando terminaron de comer, el comandante lo acompañó hasta la puerta del comedor. Antes de separarse, puso una mano en el hombro de Daniel y le dijo algo que lo sorprendió. Le dijo que, sin importar lo que pasara esa noche, no se arrepentía de las decisiones que había tomado, que había hecho lo que creía correcto, tanto en el pasado como ahora, y que esperaba que Daniel pudiera decir lo mismo algún día. Daniel no supo qué responder, simplemente asintió y se alejó, sintiendo el peso de aquellas palabras sobre sus hombros. A medianoche, el complejo estaba casi en silencio. Los pasillos estaban vacíos, excepto por las patrullas de guardia, que caminaban sus rutas predeterminadas. Las luces estaban atenuadas para conservar energía. Durante las horas nocturnas, Daniel se movió como una sombra a través de los túneles, evitando a los guardias con la precisión de alguien que había memorizado cada aspecto de la instalación. Llegó a su posición cerca de la entrada principal con tiempo de sobra, y entonces esperó a las 2 en punto. Escuchó el primer sonido. Era casi imperceptible, apenas un susurro de movimiento en la oscuridad, pero Daniel sabía exactamente lo que significaba. En el equipo de operaciones especiales había llegado. Eran 6 hombres, vestidos completamente de negro, moviéndose con la eficiencia silenciosa de profesionales altamente entrenados. Daniel les hizo una señal con su linterna y ellos se acercaron, sin hacer ruido. El líder del equipo era un hombre de aspecto duro que se presentó, simplemente, como el capitán. No perdió tiempo con formalidades. Pidió a Daniel que los guiara hacia el laboratorio de armas químicas. Daniel asintió y comenzó a moverse. Conocía la ruta más segura, los puntos donde había desactivado las cámaras, las puertas que había dejado desbloqueadas. El equipo lo siguió en perfecta formación, cada hombre cubriendo su sector asignado. El recorrido hasta el laboratorio tomó 15 minutos. 15 minutos de tensión absoluta, de contener la respiración cada vez que escuchaban un sonido en la distancia, de moverse metro a metro, a través de territorio hostil. Pero llegaron sin ser detectados. El laboratorio estaba protegido por una puerta de acero con un sistema de seguridad electrónico. Uno de los miembros del equipo, un especialista en tecnología, se adelantó y conectó un dispositivo al panel de control. Después de unos segundos tensos, la puerta se abrió con un clic suave. En el interior del laboratorio era exactamente como Daniel lo recordaba de su única visita anterior. Mesas de trabajo con equipos sofisticados, contenedores sellados con símbolos de peligro, documentos técnicos esparcidos por todas partes. El equipo se puso a trabajar inmediatamente. 2 hombres comenzaron a colocar explosivos en puntos estratégicos, mientras otros 2 recopilaban documentos e información que podrían ser útiles para la inteligencia.
El capitán y otro soldado montaban guardia en la puerta. Daniel los observaba, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio porque el plan estaba funcionando, ansiedad porque todavía no habían terminado, y algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que pesaba sobre él como una losa de piedra. Todo iba según lo planeado hasta que algo salió. Malan, uno de los científicos que trabajaban en el laboratorio, había decidido quedarse a trabajar esa noche. Nadie lo sabía, ni siquiera el comandante. Era un hombre dedicado a su trabajo hasta el punto de la obsesión. El tipo de persona que perdía la noción del tiempo cuando estaba inmerso en un proyecto.